gentes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Nombre es la designación que se le da a una persona, animal o cosa tangible, para distinguirla del resto y darle una identidad única para que no cause confusión con otra similar. ¿Cuál es tu nombre? Es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien. De hecho, eso ha sido así desde hace milenios. El nombre dice mucho de nosotros, de quienes somos. Dicen por ahí que lo único verdadero que realmente tenemos es nuestro nombre. Por lo tanto, hay que cuidar de él. Y hablando de nombre, en la clase de hoy vamos a seguir profundizando sobre aspectos relevantes que debe tener la guía turística.
Hoy vamos a hablar específicamente del nombre o sustantivo, nombre propio, nombre común y nombre o sustantivo abstracto. Todo esto para hacer un buen uso de este tipo de palabras en esa guía turística que debemos elaborar y que quede bien claro a qué sitio turístico nos estamos refiriendo. Para adentrarnos en la clase, vamos a leer el siguiente texto. Pero antes, Neurona, de leer el texto, vamos a hacer nuestro ejercicio exploratorio. ¿Qué te parece esa imagen que estamos viendo? Muy interesante. Creo que trata de algún monumento de la época de Colón, específicamente de la Fortaleza Sama. El título me da esa idea y esos numeritos que saltan a la vista también. Muy bien, excelente ejercicio exploratorio. Y luego de ver esa imagen y partir de esa información gráfica, ¿de qué crees que tratará? Me parece que va a tratar justamente de la Fortaleza Sama. ¿Cuál es la intención comunicativa? Me parece que busca mostrar la importancia histórica de ese lugar para que el lector se motive a conocerlo. Bien, vamos a leer entonces, ¿qué te parece? Perfecto, profesora. ¿Quieres viajar a través del tiempo? Fortaleza Osama. Esta fortaleza, que debe su nombre al río Osama, es otro monumento histórico que forma parte de la ciudad colonial. Fue construida por Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla, entre 1502 y 1508, para proteger la ciudad de los ataques de piratas y conquistadores. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro, usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos donde los prisioneros, incluyendo a Cristóbal Colón, fueron alguna vez cautivos. Datos útiles. Ubicación: calle Las Damas 1, Santo Domingo. Horario: todos los días de 9 a 5 de la tarde. Ven a conocer este maravilloso lugar. ¿Qué te parece el texto, Neurona? Identifico que corresponde a una guía turística. ¿Y quién es el autor? Es una agencia de viajes y excursiones. Cuando hacíamos el ejercicio exploratorio me decías que entendías que se trataba de la Fortaleza Osama, pero ya que leíste el texto, ¿puedes decirme exactamente qué es lo que dice de la Fortaleza Osama? ¿De qué trata esta lectura? Trata de promover la Fortaleza Osama como uno de los atractivos turísticos de la ciudad colonial. Habla de su historia y lo que se puede encontrar al visitar el lugar. Muy bien, Neurona. ¿Y qué valor histórico tiene la Fortaleza Osama? La Fortaleza Osama es la primera estructura militar permanente de América, marcando el inicio de la colonización española. El principal objetivo de esta construcción fue proteger la ciudad de los diversos ataques de los piratas y conquistadores ingleses, franceses y portugueses. Así es, correcto. Es una información que está en el mismo texto, pero vamos a añadir ahí que esta fortaleza, por pertenecer a la zona colonial, también forma parte de ese patrimonio cultural de toda la humanidad, declarado así por la UNESCO. Ya que leímos el texto e hicimos ese ejercicio exploratorio y de comprensión, vamos a llenar la siguiente plantilla con información que hemos obtenido en esta clase y en clases anteriores. La guía turística sirve para informar a un lector sobre un sitio o lugar turístico con el fin de persuadirlo a visitar dicho lugar. El texto tiene que ser objetivo y sencillo para una rápida y adecuada comprensión. El texto tiene apartados y cada apartado desarrolla una sección que se indica como un subtítulo. Usa oraciones exclamativas para resaltar características de lugares del país que pueden resultar de interés y atracción o para persuadir al lector de que visite el país. Ejemplo: ven a conocer este maravilloso lugar. Uso de oraciones interrogativas para colocarse en el plano del lector y persuadirlo
para que visite un determinado lugar del país. Ejemplo, ¿quieres viajar a través del tiempo? Las palabras más abundantes son nombres y adjetivos calificativos. el léxico es Adecuado para presentar la información de forma atractiva y persuasiva. las guías turísticas son de lectura Discontinua, porque el lector puede buscar un dato concreto y no necesita leer el texto de manera lineal. Indicar. Esta palabra hace alusión a caminar, guiar o mostrar algo mediante una señal o inicio. Es decir, manifestar, expresar o hablar algo. A propósito de esa palabra clave, en esta clase vamos a seguir profundizando sobre esos aspectos relevantes de la creación o elaboración de la guía turística. Aunque hicimos en la clase anterior alusión a este tema, vamos a trabajar los verbos en presente del modo indicativo. ¿Qué te parece, Neurona? Estoy lista. Vamos a comenzar. Bien, y antes de comenzar, ¿para qué crees tú que te sirve esta clase, lo que vas a aprender hoy? Esto nos va a servir para usarlos en la guía turística y otros tipos de texto y dar mayor expresividad a nuestra comunicación. Excelente objetivo, muy bien. Entonces, antes de ver qué es el verbo en modo indicativo, vamos a volver sobre el texto que leímos en la clase anterior. Vamos a ver, hay algo que hay que retomar. Leamos. ¿Quieres viajar a través del tiempo? Fortaleza Osama. Esta fortaleza, que debe su nombre al río Osama, es otro monumento histórico que forma parte de la ciudad colonial. Fue construida por Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla, entre 1502 y 1508, para proteger la ciudad de los ataques de piratas y conquistadores. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro, usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos donde los prisioneros, incluyendo a Cristóbal Colón, fueron alguna vez cautivos. Datos útiles. Ubicación: calle Las Damas 1, Santo Domingo. Horario: todos los días de 9 a 5 de la tarde. Ven a conocer este maravilloso lugar. Interesante. Quiero que presten atención a esas palabras que aparecen subrayadas. Vamos a ver otro fragmento de la misma tesitura. Vamos a ver el siguiente texto. El Alcázar de Colón es el edificio virreinal más antiguo de América. Contiene exhibiciones de obras de arte medieval y renacentista, además de otras colecciones históricas. En este palacio podrás ver las habitaciones, el jardín y los patios característicos del período colonial español. Durante el recorrido por este importante sitio patrimonial, aprenderás un poco más sobre la importancia histórica del período colonial. Es un lugar fascinante para cualquier persona, pero especialmente para quienes tienen un especial gusto por la historia. Finalizada esta lectura, ¿pusiste la mirada en estas palabras que estaban subrayadas? Sí, profesora. Son es, aprendes, contiene, puede y mantiene, que según lo que usted nos ha enseñado, estas palabras responden a una categoría gramatical denominada verbo. Correcto. El verbo, esta palabra que indica acción, movimiento, proceso o estado, y que en el caso que estamos citando, que bien dices, Neurona, los verbos aparecen aquí en el tiempo presente del modo indicativo. Estas acciones están expresadas en el momento del habla de esta persona que está articulando o presentando estos monumentos que en la clase pasada vimos que era la fortaleza Osama, profesora. Muy bien. Y el que leímos ahora, el Alcázar de Colón. Correcto. Decir que el modo indicativo tiene dos tiempos, el simple y el compuesto. El tiempo simple indica una acción expresada con un solo verbo, el verbo que se está conjugando. Por ejemplo,
¿Me puedes facilitar, Neurona, uno de esos verbos que estás notando o que notaste en la lectura? Contiene. Muy bien. Contiene exhibiciones de obra de arte medieval, una de las oraciones que se cita en uno de los textos. Cada una de estas formas verbales, cabe destacar que hace alusión a una de las cualidades que se está promoviendo en esa guía turística. Están presentadas todas en el modo simple. No hay modo compuesto. Otros ejemplos. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos. Si te das cuenta, Neurona, cada una de estas formas verbales está expresando una característica de ese lugar promocionado en un tiempo actual. El tiempo verbal es una categoría gramatical que sitúa las acciones o ubica una situación. Las acciones suceden o se desarrollan en un tiempo, ya sea presente, pasado o futuro, o pasado, presente y futuro, no importa. Lo importante es que cada tiempo consta de 6 formas verbales que varían en persona y número. Vamos a ver el siguiente ejemplo del verbo hablar en el presente indicativo. La primera persona, recuerden, la primera persona, yo, conjugando este verbo, yo hablo. Segunda persona, tú hablas. La tercera persona, él o ella habla. Estas personas corresponden al singular. Conjugándolo entonces en el mismo tiempo verbal, la primera persona del plural que corresponde a nosotros hablamos. La segunda persona, ustedes hablan. Y la tercera persona, ellos o ellas hablan. Si notamos, estas conjugaciones no presentan una variación, sino que tienen una conjugación uniforme en este modo indicativo. No sucede así con verbos irregulares. Es una de las ciencias fundamentales que estudia la naturaleza de los cuerpos. Es la rama de las ciencias de la naturaleza que tiene por objeto de estudio las propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta. Es una ciencia activa que tiene importancia vital en nuestro planeta, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Efectivamente. ¿Sabías que la química está relacionada con todos los procesos que ocurren tanto en la Tierra como en el universo? Además de las transformaciones y fenómenos que pasan en nuestro alrededor. La palabra química quizás nosotros la podemos relacionar cuando pensamos en ella con explosiones, con laboratorios, con científicos, pero la química está más relacionada con nuestro diario vivir de lo que tú te puedes imaginar. Y de hecho, cuando hablamos de química, no necesariamente nos referimos a sustancias o a fenómenos que son dañinos para nuestra salud y nuestro medio ambiente. Claro que no. La palabra química está relacionada con una serie de procesos que incluso ocurren dentro de nuestro cuerpo. Vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a inhalar aire y lo vamos a soltar en nuestra muñeca. Veamos. Si lo hiciste conmigo, te puedes dar cuenta que el aire que inhalaste estaba frío, pero el que exhalaste o expulsaste de tus pulmones estaba caliente. Esto ocurre porque en nuestro cuerpo, cada 2 o 3 segundos aproximadamente, ocurre una reacción química que se denomina respiración. Sí, la respiración es una reacción química en la cual ocurre un intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno que inhalamos se convierte en dióxido de carbono dentro de unos sacos que tenemos en nuestros pulmones denominados alveolos pulmonares. Además, otro ejemplo es el agua.
esta sustancia que es vital para nuestro desarrollo. ¿Sabías que el agua es un compuesto químico? Y no por eso es dañino. La palabra química no significa daño a la salud, sino que el agua, siendo un compuesto químico, el cual está constituido por moléculas de oxígeno y de hidrógeno que se combinan entre sí, es vital para nuestro desarrollo y funcionamiento. Quiere decir que, contrario a lo que se piensa, la química es de suma importancia para nuestro cuerpo, para nuestra salud, y estamos más relacionados con la química de lo que nos podemos imaginar. ¿Estás de acuerdo, Neurona? Sí, profesora. Entiendo que es una rama de la ciencia muy interesante y estoy lista para conocer el concepto de química. Así es. En nuestra clase de hoy vamos a conocer este concepto, pero además de esto también veremos una breve reseña histórica. También vamos a estudiar su objeto de estudio y los aportes que han realizado algunos científicos al desarrollo de esta interesante rama del saber. También el uso y las aplicaciones de la química y su importancia en el mundo actual. Así es. Iniciaremos entonces diciendo que aunque las raíces de la química son muy antiguas, datan desde la prehistoria, en todo el sentido de la palabra podemos decir que la química es una ciencia moderna, la cual ha ido evolucionando de una manera muy exitosa a fin de hacer que nuestra vida sea mucho más fácil y que todos los procesos en los cuales nos desenvolvemos sean más adaptados a este mundo moderno. También esta nos ayuda a la resolución de problemas en todos los ámbitos, desde la salud, la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, además de problemas y situaciones que se pueden desenvolver en nuestro medio ambiente, la alimentación, entre otros ámbitos que podemos encontrarla. Sabemos que la química estudia la materia y los cambios que ésta puede experimentar o transformaciones. Y de hecho, la química es considerada como una ciencia central, ya que los conocimientos básicos de la química son indispensables para otras ramas del saber, como es el caso de la biología, la fisiología, la geología, la física en sí, la ecología. También está altamente ligada a la medicina, a la ingeniería y a muchas otras disciplinas. De hecho, es parte central de nuestro estilo de vida. Si no existiera la química o si ésta llegara a faltar, la vida sería mucho más breve y estaríamos desenvolviéndonos en condiciones primitivas, es decir, sin automóviles con los cuales transportarnos de un lugar a otro, sin electricidad, sin computadora, sin tratamientos médicos. Además, no tendríamos medios de comunicación. Básicamente, sería una vida sin tecnología, no tendríamos dispositivos electrónicos y otras condiciones modernas de las cuales podemos gozar en nuestros días gracias al desarrollo de la química. Vamos a ver entonces una breve reseña histórica de la química. Sabemos que esta abarca un amplio periodo de tiempo desde la prehistoria hasta nuestros días. Incluso en la historia bíblica podemos ver cómo se desarrollaron ciertos procesos relacionados con la misma, ya que la química está ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya utilizaban tecnología que demostraban su conocimiento de las transformaciones que puede sufrir la materia. Incluso, algunas de estas sirvieron como base a los primeros estudios de la química. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, Neurona, sobre esto? Sí, maestra. En mi base de datos se encuentra la extracción de los metales en las minas, la elaboración de aleaciones como el bronce,
la fabricación de cerámicas, esmaltes y vidrios, las fermentaciones de la cerveza y del vino, la extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes, la transformación de las grasas en jabón. De hecho, en la Biblia se menciona que Noé calafateó con brea el arca para evitar que el agua penetre en su interior. La brea es una sustancia viscosa de color negro que se obtiene por destilación de ciertas maderas y que en la actualidad se sigue utilizando en los barcos para calafatearlos o hacerlos impermeables al agua. Así es. Vamos a ver entonces cómo surge la química como ciencia. La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de alquimia populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle. El punto de inflexión hacia la química moderna se produjo en 1661, donde se separa claramente la química de la alquimia, abogando por la introducción del método científico en los experimentos químicos. Se considera que la química alcanzó el rango de ciencia de pleno derecho con las investigaciones de Antoine Lavoisier, en las que basó su ley de conservación de la materia, entre otros descubrimientos que asentaron los pilares fundamentales de la química. Ya a partir del siglo XVII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental moderna, donde se desarrollaron métodos de medicación más precisos que permitieron un mejor conocimiento de los fenómenos y se desterraron creencias no demostradas. Sustancia. Una sustancia es la parte más esencial de algo, es decir, la materia en su estado más estable, específico e invariable. La química define a las sustancias como aquellos tipos homogéneos de materia, dotados de una composición química definida y fija. Las sustancias están compuestas de moléculas, y estas, a su vez, de átomos, o sea, de partículas unidas químicamente entre sí y de una manera fija y estable. Efectivamente, aunque parezca que las sustancias químicas solamente las podemos encontrar en los laboratorios o en las industrias, en realidad, las sustancias químicas están presentes en todas las actividades cotidianas que realizamos en nuestro día a día. Estas cumplen funciones y satisfacen las necesidades de nuestro diario vivir. Sí, la química está presente en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, desde las sustancias más sencillas hasta las moléculas más complejas de la bioquímica. Básicamente, de eso se trata la clase del día de hoy. Exactamente. En el día de hoy vamos a aprender acerca de la clasificación de la materia, pudiendo diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Además, veremos cómo se clasifican dichas mezclas. Eso incluye los métodos de separación de mezclas, más utilizados en la vida cotidiana, en las industrias y laboratorios. Así es. Sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, por lo cual la materia está presente en todas las actividades y los procesos de nuestro diario vivir. Si observas la imagen que aparece en tu pantalla, te puedes dar cuenta que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Estas sustancias puras, a su vez, se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Las mezclas, por su lado, pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una sustancia pura es aquella materia que está compuesta por un único componente. Esta se presenta en forma homogénea y en ella podemos distinguir una sola fase o elemento. Un elemento químico es aquel tipo de materia que está constituido por átomos de la misma clase.
Su composición o su unidad estructural es el átomo y se representan por símbolos químicos, los cuales podemos identificarlos en la tabla periódica de los elementos químicos. Neurona, ¿podrías darnos algunos ejemplos de elementos químicos? Claro, maestra. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio e hierro. Así es. Y los compuestos químicos son aquellas sustancias que están constituidas por dos o más elementos químicos. Y estos se representan a través de fórmulas químicas. Estos elementos químicos tienen una característica y es que no se pueden dividir ni separar por procesos físicos. Únicamente podemos separar los elementos de un compuesto químico a través de procesos químicos. Veamos entonces algunos ejemplos de compuestos químicos. ¿Podrías ayudarnos, Neurona? Claro. Cloruro de sodio o sal común. Carbonato de calcio o piedra caliza. Hidróxido de sodio o lejía. Maestra, aún no tengo muy claro qué es una mezcla. Las mezclas son posibles combinaciones entre diferentes sustancias puras que pueden estar en proporciones variables y su composición puede ser distinta. Si observamos con detenimiento en nuestro entorno, nos podemos dar cuenta que las mezclas predominan en gran cantidad a nuestro alrededor. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, entre otros. Además, el agua de mar, el suelo, las pinturas, etc. Las mezclas se pueden dividir o clasificar en homogéneas y heterogéneas, como dijimos al principio. Una mezcla homogénea es aquella en la cual se distingue una sola fase y estas tienen la misma composición. También son denominadas soluciones. Ejemplo de estas, de mezclas homogéneas, son el agua con azúcar, cuando lo mezclamos, y la leche con cocoa. También podemos identificar que las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales podemos distinguir dos o más fases y se caracterizan por tener diferentes propiedades. Ejemplos de mezclas heterogéneas son la arena con agua o el vinagre con aceite. ¿Qué otro ejemplo de mezcla heterogénea tú conoces, Neurona? Un ejemplo muy popular de mezclas heterogéneas son las bebidas gaseosas o los llamados refrescos. En ellos se distinguen claramente dos fases distintas, la líquida y la gaseosa, presente en las burbujas de dióxido de carbono. Efectivamente, los refrescos, como nosotros le llamamos comúnmente, son un ejemplo de mezcla heterogénea. Observa la tabla que aparece en tu pantalla, donde te podrás dar cuenta y comprobar que cualquier estado de agregación de la materia se puede mezclar, uno con otro o el mismo. Por ejemplo, líquido con líquido, un ejemplo de este es el vinagre, donde se mezcla ácido acético con agua. Líquido y sólido, como es el caso de las amalgamas, donde mezclamos mercurio en forma líquida con oro o plata. También se puede mezclar líquido con gaseoso. Ejemplo, el que Neurona nos acaba de proporcionar, que son las bebidas refrescantes o gaseosas, donde hay una mezcla de dióxido de carbono con un jugo o zumo que sería la parte líquida. Sólido con sólido lo podemos ver en el bronce, que es una aleación entre el cobre y el estaño. Neurona, ¿te gustaría comprobar lo que has aprendido hasta el momento en la clase de hoy? Me parece bien. Veamos. Yo te voy a decir una serie de sustancias y tú vas a identificar si son sustancias puras o mezclas. Perfecto, profesora. La batida de lechosa. Es una mezcla. El hierro. Es una sustancia. El agua.
También es una sustancia. Ferroníquel, Es una mezcla. el aire, Mezcla. el azúcar. Es una sustancia. Y en el caso del pan, Identifico que es una mezcla. el diamante. Es una sustancia. Muy bien. ¿Y el perfume? Una mezcla, profesora. Así es. ¿Y el atún en aceite? Definitivamente una mezcla. Muy bien. En el caso del enjuague bucal. Es una mezcla. ¿Y el alcohol? Una sustancia. Muy bien. Por último, la leche con cereal. Es una mezcla. Así es. Ahora podrías clasificar las que son mezclas, de las que ya hemos mencionado, en homogéneas y heterogéneas. Claro, las homogéneas son batida de lechosa, perfume, enjuague bucal, aire, pan y ferroníquel. Muy bien. ¿Y las heterogéneas? Las heterogéneas son cereal con leche y tuna en aceite. Excelente. Muy bien, Neurona. Has aprendido bastante. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recordarte que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observarla. Además, te puedes acercar o puedes contactar los docentes de tu centro educativo para así aclarar cualquier duda que te haya quedado del desarrollo del tema del día de hoy. En una ocasión, Enrique Rojas, un médico psiquiatra, en una de sus conferencias titulada 7 consejos para ser feliz, expresó lo siguiente, a propósito de mezclas. Él dijo, la felicidad es una mezcla de alegrías y tristezas, de luces y sombras, todo presidido por el amor. Deseando que el Todopoderoso reine en tu vida y en tu corazón y que te conceda una mezcla de amor, paz y de fe, me despido. Hasta la próxima. Tip. It is an English term that can be translated as advice or suggestions. The tips are recommendations that are made regarding a topic. For example, the teacher gave me some tips to work faster. Next week, I'm going to travel to Madrid for the first time. I'm going to ask my uncle for tips. Tip es un término inglés que puede traducirse como consejo o sugerencia. Los tips son recomendaciones que se hace respecto a un tema. Por ejemplo, la profesora me dio algunas sugerencias para trabajar más rápido. La semana que viene voy a viajar por primera vez a Madrid. Le voy a pedir consejos a mi tío. Very good. Today we are going to write advice and suggestions for a tourist. Muy bien, hoy vamos a aprender a escribir consejos y sugerencias para un turista. Teacher, qué bien. Es decir, que hoy seguimos con el tema de viajes y turismo. Yes, Neuron, but first let's remember this grammar point because it is very important in order to write. Sí, Neurona. Pero primero vamos a recordar este punto gramatical que es muy importante a la hora de escribir sugerencias y consejos. ¿Recuerdas en la clase pasada este cuadro? Los modales tienen un propósito. Vamos a ver. Suggestion, could and may. Sugerencias. Advice,
consejo. Should and ought to. Obligation, must and have to or has to. And now we are going to practice with this grammar point. Are you ready? Take your book and your pencil and let's start. Are you ready, Neuron? I'm ready. ¿Estás listo en casa? Toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a empezar a practicar otra vez con los modales, sugerencias y consejos, esta vez específicamente para un turista. Vamos a empezar. ¿Estás listo con tu cuaderno, tu lápiz? Vamos a ver 5 oraciones and you have to circle the word agree or disagree. You have to pay attention because maybe you will find some new words. Tiene que estar muy atento, vamos a leer 5 oraciones. Puede ser que aparezcan palabras nuevas, o sea, observa y escucha muy detenidamente. Vas a encerrar en círculo una de las 2 opciones, agree or disagree. Ahora sí vamos a iniciar. Number 1. You must be careful with the money you carry on. Agree. Very good. Number 2. You may try local food when traveling. Agree. Excellent job. Number 3. All tourists ought to make new friends when visiting new places. Disagree. That's okay. Number 4. You definitely should experience the culture of different countries when traveling. Agree. Nice. And the last one, you had to be respectful to locals when traveling. La respuesta correcta es agree. Muy bien, vamos a volver a repetir todas las respuestas del 1 al 5. Toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a repetir. Number 1 is agree. Number 2 is agree. Number 3 is disagree. Number 4 is agree. And the last one, number 5, is agree. Item. It is an individual, article, or unit, especially one that is part of a list, collection, or set. For example, the items on the agenda. Artículo. Un artículo o unidad individual, especialmente uno que es parte de una lista, colección o conjunto. Por ejemplo, los artículos en la agenda. Very good. Today we are going to learn how to write and read some suggestions and advice for a trip. Today we are going to read a blog, a tourist blog today. So get ready because the class is going to be so good today. Profesora, si voy de viaje, ¿qué artículos considera importantes que debo llevar? Muy buena pregunta, Neurona. Como acabo de decir, nuestra clase hoy va a ser muy interesante. Vamos a leer un blog y vamos a aprender nuevas palabras y es el momento de que anotes y repita este ejercicio de un nuevo vocabulario. ¿Te animas? Pues vamos a iniciar. Map, money, cell phone, car, friends, water bottle, backpack, sneakers, camera, laptop, and video games. Sun black, pajamas, rain jacket, hat, snacks, and books. Ahora vamos a repetir en inglés y en español para responder tu pregunta, Neurona, de qué cosas debemos utilizar o llevar en un viaje. Otra vez, repite, escucha con atención y observa cuidadosamente. Map, mapa,
money, dinero, cell phone, teléfono celular, car, carro, friends, amigos, water bottle, botella de agua, backpack, mochila, sneakers, tenis, camera, cámara, laptop, computadora portátil, video games, videojuegos, sunblock, bloqueador solar, pajamas, pijamas, rain jacket, chaqueta impermeable, hat, sombrero, snacks, aperitivos, and books. libros. Muy bien, este nuevo vocabulario te va a aprender, te va a ayudar y vas a practicar en la lectura que vamos a ver más adelante. Neurona, ¿con qué continuamos? Continuamos con una actividad. ¿Qué le parece, profesora? Vamos a ver. Ahora, ¿qué vas a hacer? Leímos un vocabulario, lo practicamos y ahora tienes que elegir 3 de esos artículos que tú llevarías y decirme por qué son importantes. Te vamos a dar un tiempo para que puedas escuchar el vocabulario otra vez, elija 3 y escriba lo que te acabo de decir. ¿Por qué es importante para ti elegir estos artículos? Map, money, cell phone, car, friends, water bottle, backpack, sneakers, camera, laptop, and video games, sunblock, pajamas, rain jacket, hat, snacks, and books. Muy bien, ¿qué te parece si socializamos cuáles tú elegiste en casa y cuáles pudo elegir Neurona? Vamos a ver, Neurona, cuáles son esos artículos que te llevarías si vas de viaje y por qué son importantes para ti. Así es, ya las tengo. Money, cell phone y sneakers. Muy bien. Vamos a repetir otra vez, Neurona. Money, cell phone y sneakers. Muy bien. Ahora dime por qué elegiste esos 3 artículos. Money is important because I can buy many things I need when traveling. Muy bien. Interesante su respuesta. Neurona eligió el dinero porque dice que para ella es importante comprar cosas cuando va de viaje. Muy bien. Interesante tu respuesta. My cell phone is important because I can keep in touch with others. Muy interesante. Si vas de viaje y te llevas tu celular, puedes mantenerte en contacto con los demás. Muy bien. My sneakers are important because they are comfortable for walking. Muy bien. Neurona eligió los tenis porque para caminar son muy cómodos. Espero que hayas elegido 3 artículos y que hayas escrito por qué son importantes para ti. Recuerda que siempre debes de practicar el vocabulario y las actividades que te ofrecemos en esta clase de inglés. Francophone, nom et adjectif qui se dit de quelqu'un qui parle français ou d'un pays où le français est parlé. Francófono, nombre y adjetivo que se usa para referirse a alguien que habla francés o un país donde se habla el idioma français. Un francophone, c'est quelqu'un qui parle français. Ça se dit aussi d'un pays où le français est parlé. Maintenant, en parlant de la francophonie, on ne se réfère pas seulement à la France, sino a beaucoup d'autres pays. Hablando de francofonía, tú lo sabes, no nos referimos solamente a Francia, sino muchos países más en el mundo. Y esto se debe a una razón histórica, la colonización. ¿Sabes qué quiere decir colonización? C'est quoi la colonisation? C'est quoi la colonie? Hein? Un territoire occupé par une nation appartenant à un groupe dominant. En République dominicaine, on parle espagnol. Pourquoi?
En República Dominicana se habla español. ¿Sabes por qué? Observe maintenant les couleurs qui représentent les États et gouvernements sur tous les continents. Le mauve représente les 54 États et gouvernements membres pleins de droits. La partie de couleur orange représente les 7 États et gouvernements membres associés. Le vert représente les 27 États et gouvernements observateurs, parmi lesquels se trouve notre République dominicaine. Et voilà. ¿Has observado bien los colores que representan los países francófonos en el mapa de la OIF? Presta atención, por favor. Francés. Se puede notar que hay países, estados francófonos, en todos los continentes, y eso tiene una razón histórica. Durante varios siglos, Francia no solo era un país, sino que era un imperio, al igual que España, entre otros. Estos países europeos conquistaron otros países en el mundo entero e hicieron de ellos sus colonias, lo que significa que estos países les pertenecían. Llevaron ciudadanos europeos a vivir en estos países conquistados, para gobernarlos e imponer su cultura e idioma. Hoy en día, la mayoría de estos países son independientes. Podemos hacer la comparación con una historia que ustedes ya conocen. Después de que Cristóbal Colón llegó a República Dominicana, la corona de España se apoderó de la isla que se convirtió en su colonia. Por eso todavía hoy en día, los dominicanos hablamos español. Es una herencia del pasado colonial, igual que la mezcla de raza que resultó. Pasó igual con Francia. Conquistó diversos países que aún tienen vínculos con la cultura y el idioma francés. Es importante destacar que no todos los ciudadanos de los países francófonos hablan francés como la lengua natal. Muchos de los países francófonos tienen el francés como una lengua oficial o segunda lengua, importante para estudiar, comunicar y trabajar. Por ejemplo, nuestro vecino Haití es un país francófono. El idioma natal de la mayoría de sus ciudadanos es creol, pero ambas lenguas son oficiales. Si observas el pasaporte haitiano, tiene sus textos en francés y creol. Pâques, c'est sans doute la fête la plus importante du christianisme. C'est la commémoration de la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. La Pascua es sin duda la fiesta más importante para el cristianismo. Es la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Et voilà, esperando que al final de la clase de hoy puedas describir actividades cotidianas, entender, comprender un texto sencillo hablando de actividades que realizamos o no, afirmaciones o negaciones. Vamos a comenzar, pues una vez más solicitamos tu atención. Bien. Ici, nous avons quelques phrases, non? Observe ces phrases. Observa estas oraciones. Numéro 1. Je fais mes devoirs. Yo hago mis tareas. Très bien. Numéro 2. Je regarde la télé. Veo televisión. Numéro 3. Je fais du vélo. Monto bicicleta. Numéro 4. Je ne reste pas chez moi le week-end. No me quedo en casa en el fin de semana. Et finalement, je n'étudie pas le dimanche matin. No estudio el domingo en la mañana. Très bien. Si has observado, tenemos 5 oraciones acá. Bien. Las 3 primeras
acá, veamos, je fais. Aquí tenemos un verbo, el verbo hacer, ¿no? Yo hago, je fais. Bien, mes devoirs. Je regarde, el verbo ver. Je regarde la télé. Pronombre personnel, verbo. Je fais du vélo. Je fais quoi? Du vélo. Ici, il y a l'action de faire du vélo, ¿no? Verbo. Aquí tenemos sujeto o pronombre personal y el verbo conjugado. Ahora, cuando llegamos a la oración número 4, je ne reste pas. Aquí hay un ingrediente nuevo o diferente a las oraciones anteriores. Ici, nous avons je ne et plus pas. Alors, cette phrase est à la forme négative, non? OK? À la forme négative. Bien. Et si vous observez ici, nous avons je n'étudie pas. Alors ici, nous avons la même situation. En este caso, quisiera que prestes un poco más de atención. Vamos a ver cómo formar la negación en francés. Venimos con el pronombre personal. Recuerda, los pronombres personales en francés son je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, au pluriel. Plus, ok, más, ne, más, verbe, más, pas. Este caso es cuando el verbo comienza con una consonante. Por ejemplo, B, C, D, F, G, H. Por ejemplo, le verbe rester, ok, commence par une consonne. Comienza con consonante. R. Manger, comer. Comienza con M, es una consonante. Y prendre, tomar, coger. Comienza con la P, que es también una consonante. En estos casos venimos con pronombre personal, más ne, más verbo, más pas. Par exemple, je ne reste pas chez moi le week-end. Je ne reste pas. Très bien. Et maintenant, cuando el verbo comienza con una vocal o la letra H muda, cuando no suena, ¿no? En estos casos venimos con en apostrophe. Alors, nous allons avoir pronom personnel, sujet, más, en apostrophe, más, verbo, más, pas. Es el mismo proceso que el anterior. Lo único que cambia es que cuando el verbo comienza con una vocal, por ejemplo, étudier avec une voyelle, una vocal, aimer, la voyelle A, la vocale A, et habiter avec H muette. Dans ces cas, nous allons venir avec pronom personnel, en apostrophe plus verbe plus pas. Par exemple, je n'étudie pas le dimanche matin. Alors, ça ne veut pas dire que je n'étudie pas le dimanche, non, mais le dimanche matin. Et maintenant, voici maintenant l'itinéraire de Damien pour la Semaine Sainte. Salut, voici mon itinéraire pour la Semaine Sainte. Pour les vacances de Pâques, il n'y a pas de classe à la télévision. Le lundi saint, je vais au magasin. Le mardi saint, je ne vais pas chez ma grand-mère. Le mercredi saint, je fais du sport avec mes amis. Le jeudi saint, je prends le bus pour aller au supermarché. Le vendredi saint, je ne mange pas de viande et je n'écoute pas de musique. Par contre, au déjeuner, je mange du poisson et comme dessert, je prends un bol de habichuelas con dulce. Le samedi saint,
je vais à la plage avec ma famille. Et le dimanche de la résurrection, je ne reste pas à la maison. Je vais à l'église. Et maintenant, jetons un coup d'œil sur les activités à réaliser par Damien. Réponds par oui ou non. Numéro 1. Le mercredi saint, Damien va chez sa grand-mère. Non, il fait du sport avec ses amis. Exactement. Il ne va pas chez sa grand-mère. Il fait du sport avec ses amis. Numéro 2. Le lundi saint, il va au magasin. Oui ou non? Oui. Très bien. Très bien. Numéro 3. Le dimanche saint ou dimanche de la résurrection, il ne reste pas à la maison. Non, il ne reste pas chez lui. Il va à l'église. Il va à l'église. Très bien. Et numéro 4. Le vendredi saint, il prend un bol de chocolat. Oui ou non? Non, il prend un bol de habichuelas con dulce. Exactement. Deliciosa, ¿no? Suena muy rico y uno de los mejores postres de los dominicanos. ¿Y tú? ¿Ya has hecho tu resumen? Puedes escribir unas oraciones hablando de actividades que realizas en Semana Santa, sean las que haces o no, afirmativas o negativas, y socializar estas con tu profesor y tus compañeros de clase. Para volver a ver nuestra clase, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse et te garde. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir, bye bye. Cubo. El cubo de un número en las operaciones de potenciación implica multiplicarlo por sí mismo 3 veces. Por ejemplo, 2 por 2 por 2, lo que da 8 como resultado. El cubo es muy utilizado en nuestra vida cotidiana y lo podemos ver tanto en algunas construcciones como en diseños. Ahora bien, ¿conoces esto? ¿Y tu neurona lo conoces? Sí, profesora. Es el famoso cubo mágico. Así es. A esto le llamamos cubo mágico. ¿Sabías que en el año 1974 Ernst Rubik creó este maravilloso juguete? Sí, él, siendo un profesor y escultor, se dedicó a crear este juego que ya es famoso a nivel mundial. Incluso se hacen competencias a nivel mundial para ver quién resuelve este acertijo de manera más rápida. Pero nuestra clase de hoy no es sobre el cubo de Rubik, porque el tema que vamos a trabajar hoy es la suma de cubos. Exactamente, la suma de cubos. Vamos a iniciar estableciendo una diferencia entre lo que es un cuadrado y un cubo. Normalmente, las personas tienden a confundir cuadrado con cubo. Fíjate que un cuadrado es una figura geométrica que tiene solo 2 dimensiones, mientras que un cubo tiene 3 dimensiones. ¿Y a qué se refiere esto con dimensiones? Pues, cuando nosotros hablamos de dimensiones, estamos hablando de área, longitud y volumen, o
también lo que es lo mismo, largo, ancho y alto. Para esta figura podemos ver, que tiene una dimensión aquí, otra aquí y otra así subiendo. Si fuese un cuadrado solo tuviera dos dimensiones, largo y ancho o largo y alto, cualquiera de las dos. Pero como esta es de 3 dimensiones, tiene largo, alto y anchura. Bien, a esto se refiere esa diferencia, cuadrado y cubo. En matemática también nosotros tenemos cuadrados perfectos y cubos perfectos. ¿Cuándo un número es cubo perfecto? Pues un número va a ser cubo perfecto cuando esté elevado a la tercera potencia. A eso se le llama cubo perfecto, cuando está elevada a la tercera potencia. O también podría ser un múltiplo de 3. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la expresión 1 elevado a la 3, eso ya tú lo conoces. ¿Cómo se resuelve? Pues vamos a multiplicar el 1 3 veces, ¿verdad que sí? Neurona, ¿cuánto me daría eso? 1. Exactamente. Ahí no tiene ninguna complicación. Estamos aplicando la propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Recuerda, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. En caso de no ser 1, que yo tendría 2 elevado a la 3, pues el proceso es muy parecido. El 2 lo voy a multiplicar 3 veces. ¿Y nuestro resultado es, neurona? El resultado es 8. 8. Fíjate que hay personas que tienden a confundir este proceso y en vez de decir 2 al cubo, o sea, el 2 multiplicado 3 veces, lo que hacen es que multiplican 2 por 3. En este caso, no es correcto. Bien, lo correcto es tomar esta base que tengo aquí y repetirla la cantidad de veces que me diga el exponente. En este caso, el exponente es 3, por eso mi base es el 2 multiplicado 3 veces. Veamos otro ejemplo. Si lo que yo tengo es 64 y yo quisiera expresarlo, ese 64, yo quiero expresarlo como una potencia, ¿cómo lo haríamos? Fácil, profesora. Escribimos 4 por 4 por 4 y eso es igual a 4 elevado al cubo. Exactamente, sería 4 por 4 por 4 y eso es igual a 4 elevado al cubo. Fíjate que podemos aplicar la propiedad que ya conocemos de los exponentes. Pasamos la misma base, que es 4, y sumamos los exponentes, 1, 2 y 3. Entonces, nuestro resultado sería 4 elevado a la 3. Perfecto. ¿Podemos hacer otro, neurona? Estoy lista. Entonces, si tengo 125, ¿qué tendríamos? Hacemos lo mismo. 5 por 5 por 5 igual a 5 al cubo. 5 por 5 por 5, eso es igual a 5 al cubo. Aplicando el mismo procedimiento. ¿Ves? Es bastante sencillo nosotros identificarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que tengo es esta expresión? A al cubo, la raíz cúbica de a al cubo. ¿Qué pasa cuando yo tengo esa expresión? Pues, cuando yo tengo esa expresión, lo que hacemos es que recordamos que la radicación es la operación inversa a la potencia. Y que en la potencia, tú recuerdas cuando tú tienes potencia de potencia, tú los exponentes lo multiplicas. En este caso, como es la inversa, pues los exponentes lo vamos a dividir. Entonces tendríamos que esto sería igual a ¿qué? A A, que es nuestra base, y digo 3 entre 3 es igual a 1. Por eso, la raíz cúbica de A al cubo sería A. Bien. Esa sería nuestra raíz cúbica. La raíz cúbica de A al cubo sería A. ¿Qué pasa si tengo una expresión diferente? Por ejemplo, la raíz cúbica de A al cubo más la raíz cúbica de B al cubo. En este caso,
aplicamos el mismo procedimiento. Tenemos 2, ¿verdad que sí? Pues aplicamos el mismo procedimiento. Tengo la raíz cúbica de a al cubo es igual a más la raíz cúbica de b al cubo, que es igual a b. Recuerda que los exponentes los voy a dividir uno entre el otro, 3 entre 3 a 1. Bien, ahora, y si yo lo que tengo es un número en vez de un literal, pues aplico el mismo procedimiento. Si tendríamos la raíz cúbica de 27a a la 3, pues aplico el mismo procedimiento para cada uno de ellos. Bien, raíz cúbica de 27, ¿cuál sería? 3, exactamente. Raíz cúbica de 27, 3, y raíz cúbica de a al cubo sería a. Tendríamos ahí nuestra expresión. Perfecto. La palabra perfecto describe a la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos de su misma especie o naturaleza. A todos nos gustan las cosas perfectas, ¿verdad que sí? Se ven hermosas, pero nuestro tema que vamos a trabajar hoy es la diferencia de cubos. ¿Y qué tiene que ver la palabra perfecto con la diferencia de cubos? Pues que vamos a trabajar con una diferencia de cubos perfectos. Si recuerdas, en la clase pasada habíamos visto que una expresión es un cubo perfecto cuando ésta está elevada a la tercera potencia, o sea, cuando el número está elevada a la 3. Y por eso se le llama cubo perfecto. Ahora, ¿por qué la palabra cubo? Porque esto nos hace referencia a cómo nosotros encontramos el volumen de un cubo. Por eso, con estas dos palabras unidas, podemos decir que es el cubo perfecto. Pero hoy solamente nos vamos a detener a trabajar la diferencia de cubos, o sea, la resta de esos cubos. Veamos un ejercicio en la pizarra. Si tú tienes la expresión x menos y, esto es un binomio, y tienes x al cuadrado más xy más y elevado al cuadrado, y tú realizas esa operación, te das cuenta, es un binomio por un trinomio. Si tú realizas esa operación, te va a dar como resultado una diferencia de cubo. ¿Que no? Veámoslo. ¿Cómo se resuelve? Vamos a tomar la primera parte de nuestra expresión o el trinomio de nuestra expresión para ponerlo aquí como primera parte. Sería x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por el binomio que me están dando. ¿Cuál es el binomio? X menos y. Entonces realicemos esa multiplicación. De clases anteriores, tú recuerdas que en la multiplicación los exponentes se suman y que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos realizando la colocación de los términos que quede semejante debajo de semejante, ¿verdad? Eso ya tú lo has visto, pero lo recordamos ahí por si acaso. Entonces, tomamos nuestro primer elemento. ¿Cuál es mi primer elemento aquí? X. Entonces, vamos a multiplicar ese primer elemento por el primer elemento del trinomio. Recuerda, en la multiplicación, signos iguales dará positivo. Por tanto, x por x al cuadrado me da como resultado x elevado a la 3. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1, como resultado 3. Positivo y positivo sería positivo, y luego tengo x por xy, recuerda los exponentes sumarlo, entonces tendríamos como resultado x al cuadrado y. Luego más y más
más, y x por y al cuadrado tendríamos xy cuadrado. Bien, hasta ahí no hay ninguna complicación. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Hacer el mismo proceso pero tomando el otro término. ¿Cuál es? Negativo y. Recuerda tener en cuenta el signo y colocar los elementos semejante debajo de semejante. Entonces, comencemos. Tengo negativo y positivo, signos diferentes para la multiplicación es negativo, ¿verdad? Por tanto, voy a tener negativo. X por x al cuadrado, perdón, y por x al cuadrado, ¿qué tendríamos? Tendríamos como resultado x, ¿verdad? Al cuadrado, y. Repito, menos y más, menos. Y por x al cuadrado, tendríamos la misma x, ¿verdad que sí? Pero con y. ¿Debajo de quién debo colocarlo? Busco su semejante. Tengo x al cuadrado y, iría debajo de este, ¿verdad? X al cuadrado y. Por tanto, lo colocamos aquí. Una vez tengo este término, pues continúo. Borramos aquí y hago lo mismo ahora, pero con la otra expresión. Tengo menos y más, menos. Y por x, y al cuadrado, ¿qué tendríamos? X, y cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1, aquí tengo 1, ¿verdad? Y por xy, ¿qué me daría? La x pasa igual y y por y sería y cuadrado. ¿Debajo de quién tendría que ir? Fíjate que tengo xy cuadrado. ¿Debajo de quién? De xy cuadrado. Signo negativo, xy cuadrado. Hago lo mismo ahora con el último término que me queda. Tengo menos y más, menos, signos diferentes, ¿verdad? Y tengo y por y al cuadrado, sumo los exponentes y por y al cuadrado, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado y a la 3. ¿Y va debajo de quién? Bueno, como no tiene ahí semejantes, lo colocamos fuera, ¿verdad? Entonces, tendríamos menos y a la 3. Si resolvemos esta expresión, bajamos x3 porque no tiene con quién trabajarse, ¿verdad? Se baja. Fíjate que aquí tengo un positivo y un negativo y la misma cantidad, por tanto, puedo eliminarla. Un positivo, un negativo y la misma cantidad, por tanto, puedo eliminarla. Y aquí tengo y a la 3. ¿Cuál es el resultado que tengo entonces, neurona? Entre paréntesis, x a la 3 menos y a la 3. X al cubo menos y al cubo. Si te das cuenta, cuando yo realicé esa multiplicación del binomio por el trinomio, me dio como resultado una diferencia de cubos. ¿Ves? Tengo una diferencia de cubos. ¿Y cómo se realiza esa diferencia de cubos? Pues la diferencia de cubos se realiza formando un binomio y un trinomio. El binomio lo voy a formar con las raíces de las expresiones que yo tenga, las raíces cúbicas. Y el trinomio lo voy a formar siguiendo una regla. ¿Cuál es la regla? Bueno, pues la primera cantidad elevada al cuadrado más la primera multiplicada por la segunda más la segunda al cuadrado. Violencia. Proviene del latín violentia. Es la cualidad de violentus. Se traduce al español como la cualidad que tiene una persona o grupo de actuar con fuerza y o poder sobre otro o un colectivo. Posee varias clasificaciones: física, verbal, psicológica, doméstica, personal, etc.
Te preguntarás, profe, ¿por qué dentro de las ciencias sociales vamos a abarcar un tema como un poco diferente y diverso a lo que nosotros hemos hablado acá? Pues fíjate que compete muy bien a nuestra asignatura. Sabes bien que hemos trabajado demografía, historia, geografía y hoy toca sociología. Por eso pertenece a las ciencias sociales, porque es un tema que tiene ímpetu, impacto e incidencia dentro de la sociedad. Y esto toma en consideración el comportamiento de cada individuo y a su vez el comportamiento del colectivo. Por eso, desde las ciencias sociales se le pone interés a esta cuestión, enfocado sobre todo a la pertinencia de la raíz que tiene la violencia y las consecuencias que tiene su acto, su aplicación. Te informo que la Organización Mundial de la Salud ofrece una definición sobre esto. Ofrece una idea que nos da luz sobre qué es realmente la violencia. Y ellos mencionan que es el uso desmedido de la fuerza o el poder hacia una persona o hacia un colectivo. Y este uso desmedido tiene consecuencias ya sea físicas e incluso psicológicas, que entorpece también el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de una sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que la fuerza que se utiliza hacia otra persona tiene una consecuencia que no es realmente positivo. Y aquí ponemos una observancia de inicio. La violencia siempre será igual negativo, porque la violencia irrumpe el desarrollo de la persona, el desarrollo del colectivo, de la sociedad y causa efecto por el menosprecio de la dignidad humana. Por eso la violencia siempre será negativa. Sus consecuencias no son justificadas. El génesis, el inicio de esta, jamás será una opción tomada en consideración para resolver una situación. No se puede. Ella no puede estar en la mesa como una carta de opción para una jugada X. No puede ser posible, porque esta es eminentemente negativo. Por eso menciona la Organización Panamericana de la Salud, no la mundial, sino la panamericana, enfocada en América. Menciona la clasificación de la violencia, los tipos, los espacios en los que ésta puede ser desarrollado y tiene incidencia. Un aspecto de esa clasificación es que la violencia en primera instancia puede ser autoinfligida. Sabes bien que la palabra auto no se refiere a los coches solamente, no es únicamente automóvil, sino que auto se traduce hacia sí mismo. Por ejemplo, autoestima, estima, que es valoración, valoración hacia sí mismo, ¿ok? Autoconocimiento, conocerse a sí mismo. La autoafligida, entonces, es la violencia que se ocasiona hacia uno mismo, hacia la persona, hacia el individuo. Por lo tanto, este tipo de violencia no tiene la presencia de un segundo o de un tercero, sino que el mismo individuo es quien se causa violencia hacia sí mismo. Esta puede tener como consecuencia, o también se puede decir como resultado, un comportamiento suicida. Este es un tipo de violencia autoinfligida, el comportamiento suicida. Sabes bien que el suicidio es diverso al homicidio. Suicidio es quitarse la propia vida. El homicidio es cuando una persona le quita la vida a otro. Bien, como es autoafligida, sería hacia sí mismo. Un comportamiento de pensamiento, de acción, de daño físico hacia uno mismo. Razones diversas, ya sea por frustraciones, por menosprecio, por no aceptación. Eso varía dependiendo de la persona e incluso por trastorno de la personalidad. Otra manera en la que esa tiene una ejecución son las autolesiones. Las autolesiones no llegan necesariamente a un comportamiento suicida, pero se considera un comportamiento de esta índole porque se atenta contra la propia vida. Aquello que tiene que ver con los golpes que se proporciona una persona hacia sí mismo es una autolesión. Esto lleva incluso a la manipulación, cuando una persona lo hace, como decimos, para mortificar a otra persona. Pero en ocasiones la persona lo entiende como un castigo hacia sí mismo y se violenta. Son las autolesiones. Esta
están dentro de la autoinfligida. Pero tenemos una violencia diversa. Es la violencia interpersonal. En otra clase te he mencionado que inter también se traduce como entre personas. La violencia que se da entre personas, esta sí necesita la presencia de más de un actor, de más de un individuo, no como esta, que es hacia sí mismo. Esta necesita la presencia de dos personas. ¿Por qué? Porque es entre ellos, o de uno hacia el otro. Esta tiene como un resultado, o una manera, un espacio donde se puede ejercer la familia. ¿Sí? Dentro de tu familia, de la mía, de cualquier familia, puede darse la violencia interpersonal entre los miembros de la propia familia. Hermanos, tíos, primos, diversos. Aquello que se genera dentro de la familia se considera dentro de la cápite de la violencia interpersonal. En ocasiones también se menciona como la violencia familiar o intrafamiliar, pero podemos abarcarla dentro de esta, así de manera genérica, a grosso modo. Esa interpersonal también se manifiesta entre los padres. Cuando ves que papá y mamá están peleando, tú distingues, esta es una violencia interpersonal, porque es entre ellos. Se manifiesta en la pareja, pero también se pasa que la pareja puede ser entre un primo y un tío, pero igual, por eso la encasillamos en un mismo cuadro, como familia, pareja, porque pasa dentro de ese círculo. La violencia interpersonal que no se da dentro del círculo familiar se conoce como comunidad. ¿Ok? Cuando tienes un problema o un familiar tuyo tiene un inconveniente con un X fuera del seno familiar, pues ya es una violencia interpersonal que se manifiesta en la comunidad. Bien, es diverso a cuando esto ocurre dentro de la familia, que tú peleas o tienes una dificultad con un primo que no vive contigo. Aunque no conviven bajo el mismo techo, sabes bien que son familia, ¿ok? Entonces, la de comunidad ocurre cuando una persona de tu familia tiene un inconveniente con alguien fuera de esta. Son las partes que corresponden a la interpersonal. Otro tipo de esta clasificación que nos hace la Organización Panamericana de la Salud es la violencia colectiva, ¿sí? Sabes bien que el colectivo hace alusión al grupo. Bien, la colectiva se da dentro de la parte social. Esa puede ser social. Las discusiones que se generan, las problemáticas sociales. Puede ser por medio de las políticas. Cuando un gobierno administra mal el Estado o tiene medidas que atentan contra la vida de sus ciudadanos, entonces tenemos una violencia colectiva de índole política, porque ese mal uso del poder, esa implementación de la fuerza hacia un individuo o hacia un grupo, se hace por medio de la política. ¿Ok? Se va comprendiendo esa parte, espero que sí. Otro tipo de violencia es la violencia que se da en el colectivo de índole económica. Cuando una persona necesita X recurso y no se le da, se le priva de ese recurso, es una violencia hacia el colectivo de índole económica. Diverso, cuando no hay recursos suficientes y se dice, fíjate, no hay recursos suficientes. Pero si hay recursos y estos no son bien administrados y a las personas se le pone en una mala situación, entonces se considera una violencia colectiva económica. Situación. Según el diccionario de la Real Academia, es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o a algo en un determinado momento. Es también el estado o constitución de las cosas y personas. Esta puede ser activa, dramática o pasiva. ¿Recuerdas bien lo que trabajamos la clase anterior? Toma tus apuntes. A ver, Neurona, ¿lo recuerdas? Claro que sí. En la clase anterior hablamos sobre la violencia, que es una cualidad que tiene una persona o un grupo de actuar con fuerza y poder sobre otro o un colectivo. La Organización Mundial de la Salud la definió como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Además,
se nos informó que la violencia pone en riesgo la integridad de los seres humanos y atenta la convivencia pacífica. Esto en cualquiera de sus clasificaciones, autoinfligida, interpersonal o colectiva. Como solución, se nos enseñó que debemos trabajar en la construcción de una cultura de paz. Exactamente. Estuvimos hablando sobre esa clasificación y dentro de ella mencionábamos que puede ser hacia una persona, hacia sí mismo, entre varias personas o incluso el colectivo, que también mencionamos que puede ser desde el gobierno hacia su pueblo. Esto tiene que ver con el uso deliberado de la fuerza, siempre será enfocado a esto. Y hemos hecho mención de que la violencia es negativa, de que esta nunca será un medio tomado en consideración para resolver un problema, ¿ok? En base a esto te menciono que en América Latina, nosotros acá en América Latina, somos el 8% de la población mundial, imagínate. Pero ocurre que el 40% de la violencia surge acá en América Latina. Es muy alto, es casi la mitad de violencia que se genera en el mundo. Parte de esas consideraciones, lo menciona la UNICEF, es que el trabajo hacia los niños, la explotación del trabajo infantil y la misma aplicación del trabajo infantil, ya sea en cuestiones mineras o también en asuntos de compra y venta, se tiene a la niñez como un espacio, como una oportunidad de comercio. Y esto es considerado parte de la violencia que se genera en América Latina. Esta misma violencia es atendida por los organismos internacionales, ellos que ponen atención y consideración para guiar paso a paso esa cultura de la paz que nosotros vamos fomentando. Así como ocurre acá en América Latina, ha ocurrido también en África. 13.5 millones de niños, explotación, migración no espontánea, sino sugeridas, impulsadas, también la trata de personas, ha dado pie a que se ocasione la violencia dentro de una familia e incluso dentro del colectivo. Por eso la parte más vulnerable ha sido la niñez dentro de ese tema de la violencia. Y ocurre que este panorama no ha tenido una solución concreta en países africanos como te he mencionado. ¿Por qué? Porque se ha puesto en marcha un protocolo, pasos significativos dentro de la cultura de paz, pero la incidencia de esto no ha arrojado resultados tan positivos como nosotros podríamos esperarlo. Te ofrezco ahora una estadística sobre esto de la violencia acá en América Latina, que hace referencia directa a la tasa, una tasa que tiene que ver con el índice de violencia que se ha generado, ¿ok? Te menciono el país y luego te menciono la cantidad de fallecidos, ¿ok? Y luego te mencionaré un porcentaje. Ese porcentaje es equivalencia a 100,000, ¿ok? Si digo 1.3, es tomando en consideración 100,000 habitantes, ¿bien? Te mencionaré el país, los fallecidos y el porcentaje, ¿ok? Iniciamos con Venezuela, 16.506, 60.3%. Jamaica, 1.326, 47.4%. Honduras, 3.996, 41.2%. Trinidad y Tobago, 522, 37.3%. Salvador, 2.390, 36%. Belice, 134, 33.5%. México, 34.582, 27%. Colombia, 12.825, 25.4%. Guatemala, 3.578, 21.5%. Puerto Rico, 363, 20.1%. Brasil, 41.250, 19%. Panamá, 472, 11.2%. Costa Rica, 560,
11%. Uruguay, 414, 9.8%. República Dominicana, 742, 9.5%. Perú, 2.708, 8.5%. Nicaragua, 488, 7.5%. Ecuador, 1.152, 6.7%. Ante toda esta situación que se nota acá, tú dirás, wow, es alta la cifra en esos países latinoamericanos. Y tú dirás, ¿y cuál es la acción que ha tomado en consideración los gobernantes para regular esta problemática? Porque la cantidad y el porcentaje por cada 1.000 habitantes realmente es preocupante. Te mencionaré 4 opciones, a ver cuál tú consideras que es la opción correcta de la acción que deben emprender los gobernantes en esas naciones. ¿Ok? Te mencionaré 4 opciones y tú eliges la más conveniente. A. El gobierno reúne a los funcionarios y realiza una propuesta sin consultar a los otros sectores. B. La sociedad civil, nosotros, presenta una propuesta sin consultar otros sectores. C. El gobierno convoca una consulta nacional para elaborar la propuesta. Y D. El gobierno no presenta ninguna propuesta. ¿Cuál crees tú que debe ser la acción concreta a realizar? La C. El gobierno convoca una consulta nacional para elaborar la propuesta. Exactamente. Para poder erradicar este índice tan alto de violencia en nuestros países, la acción número 1 que debe tomar el gobierno es una consulta nacional para disuadir, para investigar y delimitar las acciones que están emprendiendo que ha llevado a esta situación. Recuerda que tienes presente una tarea, una asignación, nuestro ensayo. Si deseas repasar nueva vez esta clase, visita el link en pantalla. Y para despedirme, te ofrezco esta frase de Nelson Mandela. Él decía, ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino de vivir una forma que mejore y respete la libertad de los demás. Nos vemos hasta la próxima. Después de haber resumido todas las clases de esta semana, practica, practica y practica. Esto te garantizará la experiencia. Asegúrate de entender todo lo que has escrito. De no ser así, recurre a tu profesor titular que está en la escuela para que te apoye y te explique nueva vez. Recuerda, si te involucras, no lo olvidas. Hasta la próxima. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.